grande, Jehová, digno de ser alabado, exaltado y glorificado. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor para siempre. Bien, hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Hijo Santo de Dios. Así que estamos leyendo Romanos capítulo 12 y de verso 9 en adelante. Bien, pero en su mayoría todo el capítulo 12 de Romanos nos da como si escudriñamos bien, como el Señor dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, escudriñando aquí, vemos el testimonio del Señor, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el tema fundamental que se habla aquí en el capítulo 12 de Romanos y que se aborda. Si vemos, hermanos, las dos cosas sin las cuales nadie podrá entrar al reino de los cielos, nos damos cuenta que aquí están bien reflejadas y explicadas en el capítulo 12 del libro de Romanos. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Pues que si como iglesia no lo sabemos, estamos bien perdidos, ¿no? ¿Cuáles son esas dos cosas sin que no se puede entrar al cielo? Sin santidad y paz. Amén. Nadie verá al Señor. Amén. Amén. Sí. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir? Que si no sabemos eso, más cerca está el infierno que del cielo. Sí, porque hermano, el Señor lo dijo. Hay personas que están cerca de la salvación, otras lejos y más cerca de la condenación. Se lo dijo al escriba que le preguntó cuál era el primer mandamiento de la ley. Y cuando el Señor respondió que era amar a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, con todo su alma y con toda su mente. Y el segundo semejante, amar al prójimo como a sí mismo. Entonces el escriba le respondió: bien maestro, bien has dicho que este es el primer mandamiento, el segundo es semejante. Entonces el Señor le respondió otra vez y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Amén. O sea, que hay gente que está cerca, hay gente que está lejos. Amén. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué nos acerca más? ¿Qué nos asegura? ¿Qué nos garantiza? ¿Qué nos acerca más cerca, hermano? Tiene que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso digo, si nosotros no sabemos, hermano, ¿cuáles son las dos cosas? Mire, las dos cosas que dice la Biblia, sin las cuales no podemos entrar al reino de Dios. Más cerca estamos que del infierno que del cielo. ¿Se entiende? Eso hay que saberlo. Hay cosas que uno no las sabe porque hay gente que no se leyó toda la Biblia, hay personas que no entienden, pero hermano, cosas tan claves, tan fundamentales como la que dice, sí, seguid la paz con todos. Y la santidad, dos cosas. Ahora, la santidad incluye muchas cosas, ¿verdad? Sin la cual nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor para eso. O sea, que no hay acepción de personas. No es porque predicó tanto tiempo, no es porque fue cristiano 40 años, no es porque sirvió tanto tiempo, echó fuera 1000 demonios. Eso no es. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero esto es hasta el fin. O hasta el día de la muerte, o hasta el día que Cristo venga, porque eso también es lo que dice la Biblia. Cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo en la segunda carta, allá en el capítulo 4, con la primera carta del capítulo 4, dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces, ¿qué dijo? He acabado la carrera. O sea, que no es que empecé amando a los hermanos y terminé enojado con ellos. Amén. ¿Se entiende? Amén. He acabado la carrera. Y si vemos la carrera, la carrera es todo. Está en 2 de Timoteo, en su capítulo 4, en el verso 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Esto es empezar y esto es terminar. Y hay que terminar en paz con todo el mundo y viviendo en santidad. Entonces, como el Señor le dijo a Job, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Se entiende? Cosa que no entendíamos al principio porque éramos niños espirituales, debemos ir entendiéndola en nuestra vida con el Señor. Alabado sea Dios para siempre, nuestro perfeccionamiento y crecimiento espiritual. Ahora, Romanos capítulo 12 nos habla acerca del punto clave, hermano, y fundamental de seguir la paz con todos. Ahora, ¿quiénes son todos? Porque esto es lo que dice Hebreos 12:14. Seguir
la paz con todos. Si no es con el hermano solamente, también es con el vecino, y también es con el que no me habla, y también es con el que es enemigo mío, no que yo soy enemigo de él. Porque vamos a ver ahora cómo es que dice, no es que seamos enemigos de las personas, sé que ellos sean nuestros enemigos si quieren hacerse enemigos. Eso es lo que dice aquí en el capítulo 12 de Romanos, estamos leyendo del verso 9 al 20, mira lo que dice el verso 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. ¿Quién es enemigo? Él. ¿Entiendes? Yo soy amigo, yo le estoy dando de comer. Si tiene sed, dale de beber. Bien, vamos a empezar del verso 9. El apóstol Pablo aquí hace un énfasis en lo que es la relación con los demás. Allí nosotros mostramos lo que hemos recibido del cielo, porque primero está el amor del cielo y entonces ese amor lo podemos transmitir a los hermanos y lo podemos transmitir a las personas, sean hermanos o no sean hermanos. ¿Se entiende? Ahora, el amor celestial no el amor de la carne, en la cual muchas personas están engañadas, porque hay quien se une para las cosas de la carne, un amor falso, un amor fingido, y esto precisamente es lo que dice el verso número 9, que es donde empezamos la carta de Romanos capítulo 12 y verso 9. Amén. El amor sea sin fingimiento, que quiere decir que no es un amor fingido, que quiere decir que no es que estamos unidos porque estamos necesitando de repente uno del otro, necesito cosas del otro, ¿se entiende? Y entonces por eso me uno con esa persona, porque necesito cosas del otro. Recordemos que Jesús dijo que así como Él vino, no para ser servido, sino para servir, así también nosotros debíamos de ser. ¿Qué quiere decir? Que nuestras relaciones con los hermanos y nuestras relaciones con los demás no puede haber interés de que nos unimos y nos relacionamos por interés de alcanzar algo o adquirir algo de esa persona, porque se supone que estamos en la tierra para lo que Cristo vino, así también nosotros, para servir, no para recibir, no para ser servido. Esto es un fundamento, ¿entiendes? Esto es algo fundamental, esto es como una piedra angular que marca todo esto. Bendito sea Dios, porque por eso es que el Señor dijo en el Evangelio según San Lucas, y en el capítulo 6, que así como nosotros, y verso 40, 41 que está, que así como nosotros queremos que hagan los hombres con nosotros, así también hagamos nosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Que primero nosotros debemos de hacer, debemos de dar. Entonces, para eso estamos en esta tierra, ¿entiendes? Para servir y no para ser servidos. ¿Se entiende? Amén. Así como nosotros queremos que los hombres hagan con nosotros, así también nosotros hagamos nosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, esto es como el principio de nuestro 6:31 es esto. Sí, ok, 6:31. De nuestro servicio. ¿Se entiende? De nuestra vida en la tierra, es el principio, estamos para servir. Entonces, esto es lo que dice Pablo, el amor sea sin fingimiento. Sí, hermano, porque hay quien se une fingiendo amar, pero realmente no ama. Hay quien se une fingiendo darlo todo para el hermano, pero sin embargo no es así. O sea, es el que dice una cosa, pero en su pensamiento hace otra. ¿Entiende? A este que hizo esto, pero lo está abrazando. Porque ese es el amor que es sin fingimiento. Entonces está hablando entre el pueblo de Dios, y no solo entre el pueblo de Dios, entre el hombre y el prójimo. Amén. El amor sea sin fingimiento, porque esto lo mira Dios, el corazón. ¿Se entiende? Amén. Esto lo mira el Señor. Cuando buscamos relaciones con los hermanos por algún interés para recibir, porque me conviene, por conveniencia. Fíjese, Jesús no hizo nada por conveniencia, hermano. Todo lo hizo por la conveniencia, sí, pero del hombre, no de él mismo. Amén. Porque lo que le conviene al hombre vino a dárselo. ¿Sí me entiende? Entonces lo que le conviene al hermano, voy a dárselo. Porque es fácil, hermano. Va hoy en día un hermano a la casa de otro cuando de repente tiene allí comida o tiene una reunión donde van a compartir alimentos, conversaciones, pero difícil
de poner los pies a ir a la casa de la viuda, que lo que tiene es hambre y necesidad y aflicción, ¿entiende? A ir a la casa del huérfano, a ir a la casa del huérfano, a ir a la casa del enfermo, que lo que tiene es lágrimas, llanto, dolor y necesidad. Más difícil es eso, hermano. Fíjense, y eso es lo que dice, ese también es un aspecto clave de la sabiduría, la cual encontramos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, que mejor es estar en la casa del luto que en la casa en que hay banquete. Mejor es estar en la casa del luto que en la casa de que hay banquete. ¿Sabe por qué dice esto en el libro de Eclesiastés? Ahora voy a decir dónde está. ¿Sabe por qué dice esto en el libro capítulo 7 de Eclesiastés, verso 2? Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es estar en la casa del luto que en la casa del banquete. Ir a la casa del luto. ¿Sabe por qué? Porque este es el principio del amor. Lo que yo hago para el prójimo, lo hago para Dios. Por eso es que Eclesiastés capítulo 7, verso 2 dice que mejor es ir a la casa del luto que a la casa donde hay banquete. Porque Dios está donde hay dolor. Dios está donde hay tribulación. Dios está el Señor, el Espíritu del Señor, donde está angustia, donde hay allí aflicción, donde hay necesidad, donde hay congoja. Amén. Es que más está el Señor. ¿Entiende? Esto lo encontramos cuando el Señor dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. O sea, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Yo estaré contigo, lo promete el Señor, en la aflicción, en el dolor. Vemos el ejemplo de David, que cuando David iba huyendo de Saúl, iba por los montes y por las cuevas. David en ese momento está representando el Señor mismo, el corazón del Señor. Por eso que dice un hombre conforme al corazón de Dios. Y fíjense que los que se unían a David no eran gente que estaban bien a sus anchas en sus casas y con sus neveras llenas y contentos y con su familia, sin aflicción y sin dolor y sin persecución y sin muerte. Los que se unían a David eran personas afligidas, eran personas endeudadas, eran personas que se le había muerto un familiar, eran personas que no encontraban consuelo, que no encontraban aliento, eran personas afligidas incluso por sus pecados, eran personas pobres, eran personas allí con necesidad. Eran los que se unían a David. Esto es lo que representa al mismo Señor, ¿entiende? El Señor vino a salvar, por eso al necesitado, al huérfano, al afligido, porque el pecado del hombre en el mundo ha provocado en el hombre aflicción, dolor, lágrima, llanto, ¿entiende? Y por eso es que dice que cuando nosotros estemos en el cielo, Él enjugará las lágrimas de su pueblo. Él enjugará las lágrimas de su pueblo, y ya no habrá dolor, ni llanto, ni tristeza, ni clamor, sino que, porque todas estas cosas pasaron. ¿Qué quiere decir? Que el cielo, hermano, allí en el día de que la iglesia ya sea arrebatada, unida en el cielo, toda la plenitud de la iglesia del Señor ya, ¿verdad? Para pasar al milenio. Y incluso a la eternidad, allí se verá un pueblo que estuvo afligido, un pueblo que sufrió en la tierra, un pueblo que lloró, un pueblo que se lamentó. Es lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis y en el capítulo allí número 21. Ahora vamos a ver. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y en el verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de su pueblo, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. Quiere decir que su pueblo tuvo que sufrir muertes, su pueblo tuvo que llorar, su pueblo tuvo que clamar, ni clamor, ni dolor, su pueblo tuvo que... Pero no dolor, hermano, por las cosas de este mundo, porque en el libro de 2 de Corintios, allí nosotros encontramos, en el capítulo número 10, que el dolor del mundo produce muerte, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero la tristeza del Espíritu produce arrepentimiento para salvación. ¿Sí me entiende? Amén. Porque está triste porque algo del mundo, algo de la carne le salió mal. ¿Entiende? Eso es
la tristeza del mundo, la cual produce muerte, pero la tristeza que es del Señor, la que es espiritual, produce arrepentimiento. Se contrista uno por su pecado, está triste por el dolor del hermano, está triste por la necesidad del Señor, de su cuerpo, que es su iglesia. Amén. Entonces dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llantos, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Quiere decir que su pueblo sufre todo esto. Y en el cielo se ve pura gente consolada, ¿entiende? Que sufrió por el Evangelio, por Cristo, que sufrió el sufrimiento del hermano. Entonces, eso lo vemos cuando también el Señor dice, Él es padre de huérfanos, allí en el Salmo 68. Cuando el Señor dice, una de las características del Señor es que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Qué quiere decir? Jehová, Él está, el Señor, con los huérfanos y con las viudas. Cuando decimos, mire hermano, los huérfanos y las viudas, decimos que Él está en la casa del luto, en la casa del dolor. Allí consuela a Dios. Porque no hizo a la humanidad para sufrir aflicción, pero el pecado del hombre lo hizo entrar en una aflicción, ¿entiende? Lo hizo entrar en dolor, en llanto. Ha venido dolor a la tierra por esa causa. Entonces, como el Señor vino a salvar, Él está allí para salvar, para libertar del pecado, para dar gozo en la paz de Cristo, en la vida eterna, en la salvación, ¿entiende? Entonces, por eso que dice que Él es Padre, está en el Salmo 67 y verso 5, dije 68, me equivoqué. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Esa es una característica que tenemos que entender y conocer del Señor. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada, hermano. Hay quien ve al Señor como el hacedor de maravilla, el que convierte la piedra en oro, el que convierte el agua en vino. Pero la principal característica del Señor, es su amor, es su compasión. Él se deleita en misericordia. Es que Él es hacedor de misericordia, ¿entiende? Eso es lo que dice. Bendito sea Dios para siempre. Que misericordia, justicia y juicio quiere en la tierra. Hace el Señor porque estas cosas quiere Él. Entonces, su característica principal. Fíjense que los fariseos le pedían al Señor que hiciera el milagro, que pudieran ellos ver, y entonces así le demostraba que realmente Él era el Cristo. ¿Entiende? Entonces el Señor le decía, esta generación pide señales. Por eso es que algo yo no entendía cuando leía. Yo decía, pero bueno, ¿y qué más señales querían ellos? Que las liberaciones que hacían los endemoniados, que los repartimientos de los alimentos, cuando allí había una multitud de 5.000 y después de 4.000 hombres, sin contar los niños y las mujeres, y les repartió de cinco panes y 2 peces, les repartió a todos. Entonces, ¿qué más milagro querían que las sanidades que hacían, de personas que incluso habían nacido en esa condición de enfermedad, ciegos, paralíticos y demás? Entonces el Señor me hizo entender en una oportunidad que los milagros que ellos estaban pidiendo no eran eso, porque ellos no tenían sus ojos ni su corazón puesto en el beneficio que se le pudiera hacer al prójimo. Porque ellos pensaban y tenían al Dios que hace descender fuego del cielo y que convierte las cosas de manera sobrenatural, ¿verdad? Por ejemplo, un pedazo de palo lo convierte en oro, un pedazo de piedra lo convierte en diamante. O sea, eso era el tipo de milagros que ellos estaban pidiéndole a Jesús. Milagros sobrenaturales, milagros físicos, milagros en la naturaleza, milagros en los aires, en el cielo, en la tierra. Por eso es que cuando Jesús camina por las aguas y cuando Él detiene también el viento y el mar y le manda que enmudezcan, no lo hizo delante de todos, solo lo hizo delante de los apóstoles. ¿Por qué? Porque aquellos no entendían que la principal cualidad y característica de Dios no es hacer esas cosas, eso es natural, algo que está en Él, pero que lo principal en Él es la misericordia, la compasión, que Él está allí donde está el necesitado, el huérfano, la viuda, el afligido. Amén. Y vemos un pueblo fariseo que hace lo mismo, hermano, que pone por encima el supuesto milagro, porque si hay muchos milagros que son de Dios, pero hay muchos milagros que son supuestos milagros. Entonces, sí, porque dice que el diablo también hace milagros. Entonces, pone por encima
por encima de la viuda, por encima del necesitado, por encima del hermano afligido, por encima del que está, del que no tiene consuelo, del que está solo. Pone los milagros y pone las características de ser milagros. Por eso es que el Señor le dijo: esta generación pide señales, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Que 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de gran pez, así está en el corazón de la tierra, y estuvo el hijo del hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuál es la señal que se manifiesta a partir de ahí, en este tiempo del fin? Que así la humanidad pasará 3 días y 3 noches en oscuridad, en penumbra, en tenebridad. ¿Cuáles son los 3 días y 3 noches? Los 3 días y 3 noches que representan los 2000 y pico de años. O sea, en el tercer día dice que el Señor iba a buscar a su pueblo. Entonces, en que la humanidad pasa, desde que Cristo vino y fue crucificado, en penumbra, en dolor, en aflicción, va aumentando el pecado de la humanidad, al punto de que como el hombre del cual salen 7 demonios, sale un demonio y vienen 7 más, junto con el que salió después que su casa queda vacía, ¿verdad? Así también acontece esta mala generación, irá de peor en peor. Entonces, y también acerca de 3 días y 3 noches terribles de penumbra que va la humanidad a pasar en el tiempo del fin, en los días que vienen, en uno de los juicios terribles. Bien, entonces, ¿dónde está, hermano, la demostración de que el Señor está en nosotros? En que levantemos nuestro dedo y convirtamos allí de repente una cosa en otra, en que levantemos nuestro dedo y hagamos descender un fuego del cielo, en que levantemos nuestro dedo y de repente caiga lluvia. No, ahí no es que se manifiesta que el Señor está en nosotros. El Señor uno demuestra que el Señor está en uno cuando hace las cosas que son del amor, donde está allí la viuda, el huérfano, el afligido, el luto, allí está nuestro corazón, allí está nuestra compañía. Por eso que dice, el amor se hace sin fingimiento. Habla del amor, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Sigue diciendo el verso 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Porque ¿sabe por qué dice que en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros? Primero dice que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal, no con cualquier tipo de amor, como que nos vemos y no pasa nada, y es como si algo normal. No, es con un amor especial, y habla de los hermanos. Fíjense que primero habla del amor a los hermanos, y después, cuando vamos siguiendo leyendo, vamos a ver que entonces habla del amor hacia el prójimo y el amor hacia los enemigos, que son enemigos ellos porque quieren ser enemigos, no que nosotros seamos enemigos porque nos enemistamos con personas. Hay que aclarar este punto que ya lo vimos al principio. Bien, amados los unos a los otros con amor fraternal, dice el verso 10 del capítulo 12 de Romanos, y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es lo que dice la palabra. En cuanto a honra, o sea, ¿a quién honramos? ¿A quiénes honramos? ¿Entiende? ¿A quién honramos? ¿Qué honramos nosotros? Prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir? Que nuestra preferencia debe ser los hermanos. En cuanto a honrar a personas, nuestra preferencia debe ser primeramente hacia los hermanos. ¿Sabe por qué lo dice? Porque esto siempre lo ha habido, hermano. Y el pueblo no ha entendido. ¿Sabe por qué lo dice? Porque hay personas que prefieren pasar tiempo con el compañero de trabajo o con su familiar que con el hermano, porque el hermano no lo tiene como familiar. Y Jesús dijo claro en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, hermano, y en los últimos versos, que cuando fue a buscarlo su madre y sus hermanos, allí donde estaba predicando, y le dijeron, aquí está tu madre y tus hermanos y te buscan, y él miró a sus discípulos y lo señaló y dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y mi padre y mi madre, que quiere decir su familiar, con el que él quiere estar. Por eso es que Pablo dice que amamos los unos a los otros con amor fraternal. Y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, prefiriendo nuestra unidad, nuestra armonía, la unidad con los hermanos. O sea que
Nuestra principal familia debe ser el cuerpo del Señor. Nuestra principal familia debe ser la iglesia. Esto el mundo no lo entiende, hermano. El hombre en la tierra dice, no, no es lo mismo, sus familiares, eso no es lo mismo, porque el familiar es el familiar, eso es en la carne, eso es el hombre nacido de mujer. Cuando uno de verdad nace del Espíritu, uno siente un deleite en la comunión con los hermanos, no en las falsedades, ni en las disensiones, ni en las diferencias de criterio, en la comunión con los hermanos donde hay una unidad, que el Espíritu del Señor es el que guía esa unidad. Ahí uno siente un deleite que no quiere nunca acabar, que no quiere para cuándo terminar. Fíjense cómo es el asunto. Y hay hermanos hoy en día que se van a las iglesias, que lo que quieren es rápido llegar para hacer otras cosas o para estar con sus familiares o con otras personas, no prefiriendo la comunión con los hermanos. Va por un asunto de como por un cumplimiento, como quien cumple un horario de trabajo, así como cumplir un horario de culto y una asistencia a la iglesia, lo cual esa es lo que se llama verdaderamente religión, ¿entiendes? Y no comunión, y no relación con el Señor. Eso es lo que se llama verdaderamente religión, hacer las cosas por cumplimiento, hacer las cosas porque se dice que debo de hacerlo así, lo voy a hacer por cumplimiento. No, dice, todas nuestras cosas sean hechas con amor. Si Dios no mira que lo estamos haciendo de verdad porque nos agrada, nos deleitamos en ello, de nada sirve. Amén, así es como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. ¿Se entiende? En cuanto a honra, hermano, prefiriendo los unos a los otros. Y hoy en día vemos la iglesia llena de lo que es contrario a esto, en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque se ha perdido el fundamento del Señor. Porque se ha perdido, hermano, y se ha desconocido al Señor. Y a veces hay personas que hablan de conocer al Señor. Y hablamos de conocer al Señor en otras características que no son las características que caracterizan al Señor. No son las características que caracterizan al Señor fundamental y principalmente. Sé que Moisés subió al monte. Cuando fue por segunda vez al monte, Dios lo mandó a subir por 40 días y 40 noches al monte. Y cuando Moisés está proclamando al Señor, allí en la cumbre del monte, y está proclamando a Dios, dice que ve cuando pasa la mano del Señor por delante de él. Dice, se manifiesta el Señor y pasa la mano del Señor por delante de él. Él pudo ver, y lo primero que él percibe y ve del Señor es Jehová, misericordioso y clemente. Eso es lo primero que ve del Señor. Su primera característica, su amor, su misericordia, su clemencia, hermano. Y esto es el conocimiento principal que tenemos que tener del Señor, la profundidad del amor del Señor, más que conocer cómo se pronuncia su nombre. Sí, hermano. Más que conocer un horario que Él le agrada o que no le agrada, más que conocer qué día, es conocer la profundidad de su amor, porque hay que pronunciar su nombre de la forma más rebuscada, de la forma más especial, pero de boca, si yo lo digo claro, de boca me honra este pueblo. ¿Quién hablaba más hebreo y el lenguaje del Señor que los mismos judíos, los mismos fariseos allí? ¿Y qué le dijo? De boca me honran, pero su corazón está lejos de mí y no me conocen, está diciendo el Señor. ¿Se entiende, hermano? Más que todas esas cosas, este es el conocimiento del Señor. Fíjense, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque así lo hizo el Señor. Así lo hizo el Señor. Prefería estar allí con los hermanos enseñándoles. Allí se deleitaba. Y cuando venía entonces sus hermanos, hijos de María y José, cuando venía su madre decía, estos son mis hermanos. Pues entonces su madre también iba con él y le servía junto con las demás mujeres y estaban allí. Pero la veía no como porque que el Señor fue puesto en el vientre de María, no que fue engendrado por hombre, ¿verdad? Pero la veía no como familiar, como hermana, y es ahí entonces que se convertía en su verdadera familia, porque Él lo hizo. Entonces aquí lo manda también a hacerlo nosotros. ¿Entiendes? Los apóstoles se deleitaban en la comunión unos con otros, hermanos. Y si habían familiares inconversos, ellos tenían misericordia y trabajaban con el Señor para que los familiares inconversos se convirtieran, pero su gozo y su deleite y su armonía no estaba con los familiares, estaba con la iglesia, estaba entre los hermanos. Podemos leer en el libro de los Hechos en el capítulo 4, esto es ir a las sendas antiguas.
Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 4, allí vamos a las sendas antiguas, hermano. Lo que caracterizaba a la iglesia del Señor. Una de las cosas que caracterizaba a la iglesia del Señor era esta, la comunión con los hermanos. Era tanto así que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. ¿Se entiende? Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, vemos estas cosas. Por ejemplo, Hechos 4:32, una de las partes que lo dice. Y la multitud de los que habían creído, oiga, la multitud de los que habían creído, fueran familiares o no familiares, todos los que habían creído, era de un corazón, oiga, era de un corazón, se sentían lo mismo, hermano. Y un alma, no eran diferentes, o sea que ahí no había diferencia, ¿entiendes? Sentía lo mismo, su alma estaba apegada a lo mismo. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Hasta qué punto llegaba? Pues cuando hablamos de senda antigua, aquí está la senda antigua. Cuando vamos al capítulo 4 del libro de los Hechos, capítulo 3, todos los capítulos del libro de los Hechos, pero desde que empezamos a leer, nosotros vemos lo que caracterizaba a la iglesia. Ese amor, esa unidad, se tenían como sus familiares y se pasaban tiempo juntos, más juntos que en otras cosas, ¿entiendes? Con otras personas. Entonces dice que perseveraban en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. En esto perseveraban ellos de a continuo, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. En esto andaban, este era su sentir. Por eso es que Pablo lo dice, porque ellos lo vivieron, ¿se entiende? Amén. Y entonces después empezaba a manifestarse en la iglesia la falta de conocimiento de esto, que con el tiempo se fue agravando, se fue incrementando hasta el punto en que llegamos hoy, que no es la iglesia unida, la iglesia que es una familia. ¿Sabe por qué? Porque no nos une la sangre de hombre, que es pecador, nos une la sangre del Creador que nos creó y que nos rescató de la muerte y que nos perdona nuestros pecados, librándonos del infierno y de la ira venidera, de la condenación eterna. Nos une la sangre de Cristo el Señor, nos une la sangre del Redentor. Esa sangre es más, pero mucho más que la sangre del hombre, y la sangre del hombre no le llega, no tiene poder, no tiene valor delante de la sangre del Señor. Entonces, ¿dónde está la verdadera familia? Los que somos unidos con la sangre del Cordero. Eso Pablo lo dice. Por eso lo dice, hermano. Por eso dice que prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces, vamos a brincar un momento al verso 13, porque estamos hablando de la comunión. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, compartiendo para las necesidades de los hermanos, no el yoísmo, no el mí mismo, que tengo pero quiero más y necesito más, ¿entiendes? Tengo pero a mi familiar primero, y el Señor me ha puesto a vivir esto. El Señor me ha puesto a vivir esto, lo testifico, con oportunidades, no por jactarme ni nada, hermano, porque así me ha hecho el Señor para enseñarme qué es el verdadero amor. Una oportunidad de unos hermanos que sufren unas necesidades, de repente me pidieron una ayuda, y yo, hermano, no tengo, bueno, pero el Señor me redarguía, y lo poquito que tenía me hacía compartirlo. Oiga esto, y como en alguna otra oportunidad, yo acepto en mi corazón, pero la Biblia me dice que honra a mi padre y a mi madre. Y yo llevo por ahí como 2 o 3 veces que le doy a estos hermanos, y le he dado en las últimas veces más a ellos que lo que yo le he enviado a mi papá, por decir, porque de la última vez que le envié a mi papá, como 2 o 3 veces le envié a ellos, ¿verdad? Y más que en esas 2 o 3 veces, y todavía no iba a la segunda a mi papá, yo decía así, ¿verdad? Y entonces decía, hermano, no puedo, esta vez no puedo, tengo necesidad, fíjese que, y de verdad nos hemos necesitado bien tremendamente, aunque todos tenemos necesidad, pero hay unos con más necesidad que otros. Y en una oportunidad, allí fuimos, mi esposa y yo en la tienda, y nos compramos compré 2 pares de zapatos para los cultos y demás.
Y a los poquitos días, estábamos ayunando nosotros, estábamos en un retiro, cuando yo tuve un sueño. Y yo soñé que me reprendían, o sea, alguien me reprendía, sé que era el Señor, y me hacía saber y me decía que me compré 2 pares de zapatos, sin embargo, no había ayudado al hermano que tenía necesidad, ni siquiera con un poquito, porque yo estaba pensando en mi corazón que a mi papá debía de honrarlo más que a ellos. Sin embargo, el Señor no estuvo mirando eso, de que una vez le había dado a mi padre y 3 veces a ellos. El Señor no estuvo mirando eso, me hizo entender, esa es la verdadera familia. Me hizo entender, y dije, ¿cómo? No, espérame, lo que tengo le doy allí. Si yo me compré, verdad, me siento mal. Me compré 2 pares y le voy a decir que al hermano que no tengo. Y que, porque realmente tenía cierta necesidad, pero bueno, allí con lo que pude me compré los zapatos. Pero no, la prioridad es el hermano. Eso es lo que dice aquí. Mire, compartiendo para las necesidades de los santos. Lee, mi amor, lo que dice Efesios 4:28, por favor. Si es que no está allí, ahí me busca dónde que está por ahí, pero creo que es 4:28, cuando dice acerca del que trabaje, el que hurtaba no hurte más. Bien, compartiendo para las necesidades de los santos. Y hay quien se prioriza, hermano, prioriza a sí mismo, prioriza su familia, prioriza cuando su verdadera familia es el hermano. Hechos. ¿Qué dije? Efesios. Ajá, Efesios 4:28. Ahora se le hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Para qué dice que trabajemos? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Para irnos de vacaciones? ¿Para qué dice que trabajemos? ¿Para irnos de party? ¿Para qué dice que trabajemos? ¿Para acumular más ropa? ¿O para qué dice que trabajemos, hermano? ¿Para adornar más nuestra casa? La Biblia dice, el hombre dice otra cosa, pero la Biblia dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén, así es. Fíjense cómo es el asunto. Ahí se demuestra el amor. Ahí se manifiesta el amor. Y esto es lo que está hablando Pablo. Mire, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hoy se quiere volver a que sendas antiguas, hermano. A que sendas antiguas, de guardar un día, de mencionar el nombre de una forma, de ponerse falda larga. Cuando vemos las sendas antiguas, lo que los caracterizaba era esa unidad en el amor del Señor. Porque donde ellos miraban a los hermanos, miraban al Señor. Donde ellos miraban una necesidad, miraban la necesidad del Señor, porque esa necesidad que tiene la persona es la necesidad que tiene el Señor. Entonces ahí demuestro que amo al Señor. Amén. Porque cumplo y suplo la necesidad del Señor. Amén. El Señor tiene necesidades, ¿cómo no? Si Él lo dice, el capítulo 25 de Evangelio de Mateo. Ahí hay 3 parábolas, la tercera, el juicio de las naciones. Que cuando Él viene, le dice a los cabros que están a la izquierda y las ovejas que están a la derecha, los pone y le dice a los cabros que están a las ovejas, tuve hambre, tenía necesidad o no tenía necesidad y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Tuve desnudo, no me cubriste. Tuve enfermo, no me visitaste. Estuve en la cárcel, no viniste a verme. Fui forastero, no me recogiste. Entonces, ¿cuándo te hicimos todo eso nosotros? Pues cuando no lo hiciste a uno de estos pequeñitos. A mí no me lo hiciste. ¿Quién era el que tenía la necesidad? ¿El hermano? Era el Señor. Amén, así. Era el Señor, porque el hermano es hecho imagen y semejanza de Dios. Y si nació del agua del Espíritu, es lavado por la sangre de Cristo, más aún, ahí está el Señor más todavía. Por eso es que lo dice en el libro de Gálatas. Sí, hermano, porque a veces pensamos que volvernos a la senda antigua es otra cosa, o estereotipo, cosas físicas, cosas visibles, cosas cuando realmente es la profundidad del corazón, realmente es esa profundidad. Mire, es lo que dice en el libro de Gálatas, en el capítulo gloria a Dios. Búscame allí, amor, para no el capítulo 6 de Gálatas, el verso número 10, vaya que está. Entonces, eso es lo que, hermano, eso es lo que el Señor les quiso decir, que la necesidad del hermano
es la necesidad del Señor. ¿Tiene necesidades el Señor? Y si tiene necesidades el Señor, ¿cómo lo amo? Supliendo sus necesidades. ¿Cuál es la necesidad del Señor? La necesidad que tiene su pueblo. Esa es la necesidad del Señor. Amén. A Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos. ¿Y mayormente a quién? A los de la familia de la fe. Dice Gálatas 6:10. ¿Mayormente a quién? ¿A quién? A mi familiar, allá, al otro que me cae bien, al otro que no es, que no es cristiano. Mayormente, dice a todos, porque dice a todos, pero mayormente a quién dice. Al hermano en la fe. No, que a mi hijo, porque es que yo lo parí, y que ¿a quién es mayormente, hermano? A los de la familia de la fe. Wow. Pues el hombre puede decir lo que sea, pero la Biblia dice otra cosa. ¿Sabes cómo se pisotea hoy la paz? No, ¿cómo es que tú me vas a decir eso si es mi hijo? Contienda con la Biblia, no contienda con nosotros, no tú contiendas con el hombre. Pues eso es lo que dice el Señor, te lo quiere borrar. ¿Entiendes, hermano? Entonces tenemos que entender esto. Y cuando no tenemos esto bien arraigados al corazón, tenemos que pedirle al Señor que nos los meta en el corazón. Porque ahí entonces entendemos, entonces reconocemos que de verdad somos débiles. Reconocemos que de verdad no hemos sido perfeccionados en el amor. Cuando el Señor dijo en el capítulo 5 de Mateo, en el sermón del monte, último verso 48, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él estaba hablando antes de eso, los versos previos, del amor, ¿entiendes? Y habla de esa perfección del amor. Entonces uno tiene que reconocer, no ha alcanzado esa profundidad, esa perfección en el amor. Y entonces tiene que reconocer y decir, dámela. Y el Señor se la da a uno. Amén, gloria a Dios. El Señor se la da a uno, ¿entiendes, hermano? Entonces, por eso que dice Juan habla de esto. El que dice amar a Dios, ¿a quien no ve? Y el que aborrece a su hermano, ¿a quien ve? ¿Cómo puede amar a Dios? A quien no ve. ¿Entiendes? Sí. Si alguno viera a su hermano no tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Fíjense cómo es el asunto, hermano. El que ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, está en 1 de Juan, capítulo 4, que está en verso 17. 4:20 me parece. El que ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, Juan, 1 de Juan 3:17, no 4:17, 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, como muere el amor de Dios a él. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos en verdad. O sea que es hechos. ¿Se entiende el punto? Es hechos. Hermano, esto traspasa la mente del hombre, esto traspasa los umbrales humanos, esto traspasa los límites del hombre que dice, no, es que eso no es lo lógico. Pues lo lógico es que es mi familiar, lo lógico es que es mi vida. Pues ese es el hombre nacido de mujer. Nosotros somos llamados a nacer del Señor, del agua, que es su palabra, esta que se está hablando, el agua y del Espíritu del Señor. O sea, del Espíritu del Señor, que es el mismo Señor, el Espíritu de Él nos hace conforme a Él, y del agua que es su palabra, ¿entiendes? Lo lógico es de los hombres, y todo nacido de mujer tiene su morada en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Amén, gloria a Dios. Tiene su morada en las tinieblas, todo el que ha nacido de hombre y de mujer. El Señor lo dijo claro. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, y si no entra en el reino de Dios, ¿dónde va a entrar? Se va a quedar en el aire. Amén. O en el cielo o en el infierno. Amén. ¿Se entiende? Lo dijo claro el Señor. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es el agua? Toda la palabra. Es el agua de vida, que sacia la sed del alma. ¿Cuál es el nacimiento del Espíritu? Que de verdad soy transformado por el Espíritu del Señor. De verdad soy renovado, transformado por el Espíritu del Señor, y corazón conforme al del Señor. Hay que entender la prioridad del Señor. La prioridad del Señor es el amor por su creación, por el hombre que Él hizo a imagen y semejanza de Él. Así amamos a Dios. Eso Pablo lo dice aquí claro, ¿entiende? Compartiendo para las necesidades de los santos. Fíjate que hace énfasis, aquí en el capítulo 12 del libro de Romanos, mayormente hace énfasis acerca de la relación y de la comunión con los hermanos. Y después entra en lo que es la relación con los demás, y lo que es el amor y la paz y el perdón para con los demás.
Porque, por ejemplo, hoy nosotros vivimos en un tiempo muy difícil, en que si nosotros no nos llenamos del Señor, no podemos amar y no podemos perdonar. El perdón es clave, algo que me hacía entender el Señor ayer mientras me comunicaba con Él, andaba yo por la calle, pero allí estaba en esa comunión y el Señor me hacía entender algo, que si hoy en día nosotros no sabemos perdonar y no nos llenamos de Él para poder perdonar, nosotros no podemos ser salvos. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día que vivimos, más que en todos los tiempos, va a haber muchas cosas que se necesitan perdonar porque la maldad se ha multiplicado en los corazones de los hombres. Se ha multiplicado la maldad sobre la tierra, por lo cual necesitamos obligatoriamente amar de una forma más especial y saber perdonar. Por eso es que dice Mateo 24, 12 y 3, que el amor de muchos se enfriará por causa de que se aumenta la maldad en la tierra, pero el que persevera hasta el fin, que persevere en qué, que persevere en ese amor, en el amor que se enfrió en la mayoría, pero el que no se le enfríe, que persevere en qué, en ese amor, este será salvo. ¿Se entiende? Entonces, mire, hay una misión que el Señor le dio a un hermano que él mismo no le entendió, pero a mí me dio la revelación por su gracia y su misericordia. Este hermano testifica que Dios le mostró una visión. Subía de la tierra un humo y subía de dentro del humo, de dentro del humo se veían unos árboles. Ahora, estos árboles estaban llenos de frutos. Subía del humo que subía de la tierra, subían dos manos, así gigante, y esas manos se extendían de sus brazos que salían de la tierra, de entre el humo, y entonces agarraban a los árboles y los estremecían, y los árboles echaban sus frutos a la tierra y quedaban secos. Y cuando el hermano tiene esa visión, pues él dice que él entendía que venía hambre a la tierra, pero el Señor me dio la revelación y le escribí y le dije, la visión no es esa, la visión es esta. El humo que sube de la tierra es la maldad que se ha multiplicado sobre toda la faz de la tierra. Esa maldad que se ha multiplicado sobre toda la faz de la tierra es ese humo que sube de la tierra. ¿Por qué? Porque viene de abajo, del corazón de la tierra. ¿De dónde viene? Viene del infierno, que está en el corazón de la tierra, está en el centro de la tierra, eso lo dice la Biblia. ¿Entiende? Viene ese humo, sube de la tierra. Ahora, ¿cuáles son los árboles cargados de fruto? Es el pueblo del Señor. Esos son los árboles cargados de fruto. Si vamos, en una oportunidad dimos allí la enseñanza de el Salmo 74, donde habla que con martillos y hachas entran en tupido bosque los enemigos de Jehová para cortar ¿quién? Los árboles, que son la iglesia del Señor, porque son los árboles frondosos que dan fruto. Entonces, de ese humo, de esa maldad que sube de la tierra, se levantan dos manos. Esas dos manos, y yo se las di contextos específicos bíblicos, que ahora no los saco a colación, pero bueno, de manera general lo explico. Y esas dos manos es la maldad que se multiplica en los hombres, que hace que el árbol que daba fruto, ahora sus frutos se caigan. ¿Por qué? Porque se levanta contra el que es cristiano, que se levanta contra el que está lleno de amor por el prójimo, a calumniar, a blasfemar, a manipular y a hacer de forma tan terrible que si el cristiano, que es el árbol lleno de fruto, no está lleno de Dios, esas manos lo estremecerán y le harán que sus frutos se caigan, porque desde el mismo momento en que yo guarde rencor por algo que me hizo alguien, ya no estoy dando fruto, se me cayó el fruto del amor. Desde el mismo momento en que yo vivo en el amor del Señor, pero alguien me calumnia, alguien me paga con mal, alguien me traiciona, que yo no me imagino, y el Señor nos guarde, porque esto es lo que acontece en el tiempo del fin, ¿verdad? Y yo no estoy lleno del Señor y no perdono y guardo ese resentimiento o pago mal por mal, ahí mismo el fruto principal, que es el amor. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor como primero y que cubre todos los demás. Amor, y cuando hay amor hay todos los demás: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas estas cosas, contra ninguna de ellas hay ley. Ahora, fíjense cómo es el asunto. El fruto del amor que estaba, cuando uno no está de verdad lleno del Señor y lleno del amor del Señor, el conocimiento del Señor, para poder transmitir más en el tiempo del fin en que vivimos, cuando acontecen traiciones, calumnias de personas que no menos esperadas, ¿verdad? Y cuando
la persona guarda ese resentimiento, guarda ese dolor, guarda ese rencor, el fruto del amor que tenía se le cae a la tierra. Ahí están las manos que cogían a los árboles y los estremecían con una fuerza tremenda y hacían que sus frutos cayeran a la tierra. El Señor estaba mostrando, dije al hermano, está mostrando el Señor lo que viene en el tiempo del fin. Y está enseñándole el Señor para que su iglesia comience ahora a buscarlo más, a llenarse del amor de Cristo, a llenarse del Espíritu del Señor, que se parezca más al Señor, para que cuando vengan esas manos a estremecer, no les puedan derribar sus frutos a la tierra. Fíjense cómo es el amor, fíjense cómo es la cosa. Y eso está escrito en Mateo capítulo 24, versos 12 y 13. Por haberse multiplicado la maldad es el humo que sale de la tierra. El amor de muchos se enfriará. ¿Entiende? La maldad se multiplica, estremece a los que están llenos del amor del Señor. El amor del Señor que no conoce fronteras. El amor del Señor que no ama porque el otro me ama. El amor del Señor que no ama porque el otro es buena gente, porque el otro es amoroso. El amor del Señor que ama al perverso. El amor del Señor que ama al malo. El amor del Señor que ama al malagradecido. El amor del Señor que ama cuando no hay en la otra parte, ¿verdad?, cualidad para ver, para amar. Así nos amó el Señor a nosotros, así debemos de nosotros amar. Este es el amor del Señor. Hay que entender este punto, hermano. Amén. Entonces lo que dice, ahora aquí, este ejemplo que acabo de poner, de esta visión que tuvo aquel hermano, que el Señor me dio la revelación del asunto. Bueno, esto lo podemos encontrar en varias partes. Ahora no es el punto, que sea en otro momento. Allí en Ezequiel capítulo, por allá por el capítulo 7, habla acerca del humo de los árboles. Este es el mismo, hermano, este humo que emana de la tierra lo vemos desde el Génesis. Entonces, bien, en el capítulo... aquí en el capítulo 12 de Romanos tiene que ver exactamente con esto, lo que vemos y lo que leemos a partir del verso número 14 en adelante. Esto no se puede hacer si no es lleno del Espíritu del Señor. Y ojo que cuando Pablo lo habla, está hablándolo a toda la iglesia de en aquel momento y la iglesia o sea, lo que vamos a hacer después, que somos nosotros hoy. ¿Entiendes? Todos los que han sido después y en todo este tiempo, de 2000 y tantos de años hasta hoy. Ahora, en el verso 14 lo que dice, bendecid a los que os persiguen. Fíjense que primero está hablando de los hermanos, porque es lo primero, lo principal. Está hablando de la comunión con las personas, está hablando de la relación con las personas, está hablando del amor para con las personas. Ahora, en el verso número 14 dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid. Y hace una aclaración, y no maldigáis. ¿Qué quiere decir, hermano? Aquí habla del que traiciona, aquí habla del que calumnia, aquí habla de el que blasfema, aquí habla el que echa nuestro nombre por tierra, aquí habla del que nos habla para mal. Dice, bendecidlos a los que os persiguen. Esta es la maldad que se levanta. La maldad entra en los corazones no solo del mundo, de los mismos cristianos que no estén llenos del Señor. Es que se muestra la llenura del Señor. Esto lo hemos visto mucho. Mire, hoy en día sale en YouTube muchos predicadores. Sale un predicador, le pedimos al Señor que nos guarde y nos llene de su presencia, de su amor, para no pagar nunca a nadie mal por mal. Porque eso es algo que se ha levantado hoy en día, porque está ya profetizado, está escrito en la palabra del Señor. Entonces hoy en día se levanta un predicador a publicar, por ejemplo, en contra del otro. O sea, una cosa es que el Señor mande a denunciar actos delictivos que hay dentro del mismo pueblo de Dios, dentro de mismos predicadores que se llaman ser hombres y mujeres de Dios y que son mentirosos, ladrones, estafadores, son satanistas, incluso muchos de ellos. Eso es una cosa diferente, que Dios mande a denunciar esto para que los ojos del pueblo sean abiertos, ¿verdad? Para que esas personas se arrepientan, para que esas personas se bajen de los altares. Ahora, muy diferente es que se levante hermano contra hermano en las redes por problemas y cuestiones de diferencias entre ellos. Y cuando uno se levanta contra otro, pongámosle, uno usado por el diablo, se levanta contra otro, de repente que no ha hecho ninguna falta, y injustamente lo injuria, lo calumnia, le habla mal en las redes. ¿Qué es lo que hemos visto hoy que acontece y que predomina mucho? No en todo, dicho que predomina. ¿Qué predomina? Que aquel que le hicieron el mal
aquel que le hicieron el mal y que es víctima, aquel hermano que es víctima, se levanta y hace otro video en respuesta y hace otro video en contienda y en pleito. Cuando eso acontece, el fruto se le cayó. Porque entró en el pleito, entró en la contienda. Y bienaventurado el hombre que deja la contienda. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Es cuando, vamos a ver un brinco ahora. Brincamos ahora al verso número 21, de aquí de Romanos 12. Estamos en el verso 14, perdón. Vamos al verso 21. Mira lo que dice. 7 versos más adelante. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien al mal. ¿Entiendes? Bueno, que hemos visto por las redes. Mira, fulano, te levantaste contra mí. Yo tengo contra ti esta prueba. Y yo tengo así esto. Y aquí estoy. Y aquí te voy a hacer el frente. Y aquí se dejó vencer del mal. Esto no debe acontecer. Se dejó vencer del mal. Dice, vamos versos adelante. Verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Sino que déjaselo a Dios y ora por él y ten misericordia y no responder mal por mal. Entonces esto se ve, personas que han sido dañadas, personas que han sido calumniadas, personas que, hermanos de la iglesia, que son víctimas, pero como no están llenos de Dios, cuando el atacante, que es un supuesto hermano, es usado por el diablo, se levanta, ¿verdad? Entonces la que es víctima también se levanta a ponerse de tú a tú, y ahí mismo es que se le cae el fruto del amor. Porque entonces amaba cuando no lo calumniaban, entonces amaba cuando no lo escupían, entonces amaba cuando no. ¿Sí me entiende, hermano? Ese es el amor del Señor. Esto no es la manera de los hombres, esta es la manera del Señor. El Señor nunca respondió cuando lo golpeaban, mire, lo más que dijo el Señor, y fue como para salvarlo, como para redarguirlo. Le hizo una pregunta a uno que le dio una bofetada cuando el Señor le dijo allí a ¿cómo se llama? Al principal de la sinagoga, le dijo, cuando le respondió y le dijo Caifás, cuando Caifás le pregunta al Señor, le hace una pregunta al Señor, el Señor le dice, el Señor le dice, pregúntale a ellos saben lo que yo he hablado, ellos saben lo que yo he hecho. Entonces se levanta este hombre, le da una bofetada y le dice, así respondes al sumo sacerdote. Y entonces lo más que hace el Señor es decirle, si he respondido mal, testifica en que he respondido mal, y si no, ¿por qué me golpeas? O sea, el Señor solo le hace una pregunta, no contiende con él. El Señor solo le hace una pregunta. Mire, y esto mismo, porque el Señor es tremendo, pero el Señor nos hace ser como Él hace. Esto mismo, estaba yo allí buscando algo. Usted sabe que hay ventas de cosas en internet, por ejemplo, rentas y cosas que son estafas. Y estaba yo buscando algo y me estaba dando cuenta que el que estaba ofreciendo este servicio era una renta, estaba tratando de estafar, ¿entiendes? Entonces yo de repente, enseguida, desde el principio casi me di cuenta, que ya después lo confirmé, apenas con 2 o 3 mensajes. Entonces, mira lo que el Espíritu del Señor me dijo. El Espíritu del Señor, o sea, allí, pues a la manera humana, yo le hubiera dicho cuánta cantidad de cosas, ¿me entiendes? Mira, la droga, estafador, mentiroso, lo que sea. No, pero el Espíritu del Señor me hizo así entender y me hizo hacer saber claro, dile así, ¿por qué estafas a la gente? Cristo te ama y murió por ti. Me hizo escribirle así. Cristo te ama y murió por ti, para que tú, arrepintiéndote de tu pecado y convirtiéndote a Él, seas salvo y no vayas al infierno cuando mueras. Me hizo hacerle una pregunta, ¿por qué estafas a la gente? Y después decirle que Cristo lo ama y murió por él. ¿Entiendes? No me indicó a contender, me indicó a decirle esto. Esto le dije, porque el Señor me hizo entender, esto lo va a hacer sentir mal, lo va a hacer sentir mal consigo mismo, lo va a redarguir. Esa misma pregunta fue la que el Señor le hizo al que lo golpeó en el asunto con Caifás. Esa misma pregunta que le preguntó, ¿por qué me golpeas? Si he dicho mal, testifiquen que está el mal. Y si no, ¿por qué me golpeas? O sea,
con esa pregunta le estaba mostrando su amor, lo estaba redarguyendo para que se arrepintiera. Ahora, no es levantarnos a ponernos de tú a tú con la persona que nos hace mal, ¿entiendes? Aunque seamos víctimas, hermanos, de quien no tenemos que ser víctimas es del diablo. Del hombre podemos ser víctimas, que de eso Dios nos salva y ahí Dios nos galardona, pero del diablo, ahí es que no debemos ser víctimas nosotros. Porque cuando el hombre entonces cae en las garras del diablo, cuando el hombre se levanta contra el hombre. Por eso es que Pablo lo dice aquí, bendecid a los que os persiguen. Mira, ¿qué quiere decir? Que va a haber personas que te van a perseguir. Ahí lo dice. Eso es lo que dice ahí. Cuando te dice, bendecid a los que os persiguen, te están diciendo, va a haber persecución. Ahí lo dice. Y cuando dice, bendecid y no maldigáis, está haciéndote entender que van a salir palabras de la boca de otras personas que te van a provocar maldecir, que te van a provocar responder de la misma manera, que te van a provocar enfrentarte. ¿Se entiende, hermano? Entonces, por eso que te dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pero esto es imposible si no está lleno uno del Señor. En oración, en ayuno, en búsqueda del Señor, metido en relación con el Señor, lleno del Señor, se me pega lo del Señor, lleno de Cristo, lleno de su paz, lleno en esa comunión, con esa relación. Entonces primero está el amor del cielo y entonces se manifiesta hacia los demás. Entonces eso quiere decir es que uno no, más bien entonces no se ponga a discutir con nadie. Exacto, que no se ponga a discutir con nadie, que no se ponga a enfrentarse contra alguien. Esto lo hemos visto, respuestas de hermanos que son víctimas, hermanos, pero el Señor nos ha hecho entender que está mal. Ah, tú te quisiste levantar contra mí, pues te digo algo, aquí estoy para guerrear como tú quieras. Ya ahí eso está mal, ya ahí se le cayeron los frutos, hermano. Eso es lo que el Señor mostró en aquella visión que dije hace un rato de las manos que estremecían los árboles. Ya ahí eso está mal. O sea, no es la respuesta del Espíritu. Jesús nunca respondió así. Con su silencio hizo callar la boca de muchos. Con su silencio testificó delante de Poncio Pilato, que se quedaba asombrado. Se quedaba asombrado, pero no respondes nada. ¿Entiendes? Como dice el que dio testimonio con su silencio delante de Poncio Pilato. Dio testimonio con su silencio delante de Poncio Pilato. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2 y verso 23. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Voy un verso antes. Espérenme. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 22 y 23. El 22 dice, el cual no hizo pecado, habla del Cristo, habla del Señor, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Porque hay gente que piensa que pecar es solamente no fornicar, eso es pecado. Pero vamos a ir a más profundidad de esto. Fíjate, no piensa que es no beber, piensa que solamente es no fumar, piensa que solamente es pues no robar, pero muchas cosas más que son pecados, que tienen que ver con el amor, con lo que sale de nuestra boca. Miren, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, que sigue hablando de lo mismo, no respondía con maldición. O sea que cuando respondemos de una manera también maldiciendo como lo está haciendo el otro, ahí estamos pecando. ¿Se entiende? Quien cuando lo maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Tú vas a ver lo que te va a pasar. Antes de levantarte contra mí, espera lo que te va a venir porque voy a ir a los tribunales. No, hermano. De hecho la Biblia dice que cuando hay pleito entre hermanos, 1 de Corintios capítulo 6, 1 de Corintios, capítulo 6, búscame la llama por favor. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los hombres y no delante de Dios y no delante de los hermanos, perdón? Así dice después la Biblia, que cuando tenemos entre los hermanos alguna diferencia, no vayamos a juicio delante de los hombres que no conocen a Dios, hermano. Amén. Que juzguemos el asunto en la iglesia, entre los hermanos. ¿Y qué es lo que se levanta hoy? Mire, predicadores famosos llamando abogados, contratando abogados por los que otro se levantó. ¿Y de qué predicador me está hablando? ¿Qué predica? ¿Será que predica de sí mismo? Pero de la Biblia no, porque la Biblia dice que no vaya a juicio delante de los hombres que no conocen a Dios. ¿Qué dice? 1 de Corintios capítulo 6, verso 1 en adelante. 3. Ajá, sí, está ahí. Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro
ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Ahí está. Delante de los injustos tenemos que ir a juicio, tenemos que buscar abogados. Tenemos que buscar allí gente que son expertas en esto del mundo. Pero entonces, ¿qué Biblia estamos predicando? ¿Qué Biblia? ¿A dónde está la Biblia? Cuénteme, si dice otra cosa. Amén. ¿Se entiende, hermano? Pero lo que dice Pablo. Pablo no está diciendo que respondamos así. Y estoy en primera de Pedro, capítulo 2, versos 22 y 23. El verso 23. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, ni se andaba defendiendo con abogado. Cuando parecía, no amenazaba. Vas a ver lo que te va a pasar. No amenazaba. Sino que, o sea, él era víctima. No, porque yo soy víctima. Bueno, y él era víctima también. Está hablando cuando eres víctima. Dice, cuando parecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A quién le encomienda la causa? ¿A los tribunales de la justicia de la tierra? ¿A los injustos? ¿A los pecadores? ¿A los abogados que no conocen a Dios? ¿Y a qué hora se convierten? Explícame. ¿Cómo es que ellos somos la luz del mundo y buscamos ayuda en ellos? Explíqueme. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 6, lo dice la Biblia. ¿Se entiende, hermano? Entonces no debe ser así. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, no maldigáis, haced como el Señor. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Encomienda la causa al que juzga justamente. Pero lo que pasa es que nosotros no nos queremos quedar así. No nos queremos quedar así. Y entonces no queremos sufrir el agravio. Entonces el Señor nos lo manifestó, pues, en varias oportunidades. Una oportunidad nos lo manifestó cuando, en 1 Corintios también, capítulo 6, allí dice, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? No queremos quedarnos con la palabra maldicha que nos dijeron, sino que queremos nosotros responder, salir ganando, y necesitamos sufrir el agravio, salir perdiendo muchas veces aquí en la tierra para ganar la vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque bienaventurados los pacificadores, no los que responden agresivamente igual. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que responden con bien, los que responden. Mire, una oportunidad el Señor me dio allí un texto, está en Proverbios capítulo 15, estaba sufriendo allí agravios que tenía que estar respondiendo continuamente, y el Señor me dio allí un texto, en el Proverbio capítulo, me llevó allí directo, capítulo 15, verso 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, ¿dónde está la inteligencia? Responder blandamente, al que me responda irado. Pero eso no es que es fácil hacerlo, Señor no nos muestra, pero hay que pedirle la ayuda a Él. Señor, tu palabra dice así, yo no puedo sin ti. Si tú me ayudas, la verdad yo puedo hacer esto. Si no, no. Entonces buscar, orar, ayunar. Entonces el Señor lo hace. Entonces el Señor se manifiesta en uno y a través del tiempo lo va perfeccionando en lo que aquí está escrito. ¿Entiendes? Bendecid a los que os persiguen. Bendícelos, no nos maldiga. No les responda igual. ¿Entiendes? Entonces dice, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Esto es lo que dice Eclesiastés capítulo 7, verso 2 fue que dijo ahorita. Eso me pasó. Cuando dice que el corazón del sabio está en la casa. Sí. El corazón del sabio está en la casa donde hay luto. Y el corazón del necio, del insensato, está en la casa en que hay alegría, que hay cantar, vino, deleite, gozo. Dice, gózate con el que se goza, llora con el que llora. ¿Qué quiere decir? Que nosotros manifestamos que el Señor se ve, se manifiesta en mí cuando yo lloro con el necesitado, con el que sufre la aflicción, con el que está enfermo, lo acompaño a donde tiene la necesidad por su enfermedad, lo acompaño allí en su enfermedad, lo ayudo a arreglar sus problemas delante de Dios. Con el que esté enfermo, llora con él. ¿Me entiende? Hermanos tirados allí en la dolencia, en la enfermedad, y otros gozando en el río, en la playa, en el campo, en el parque. ¿Entiendes? Dice, llora con los que lloran, gozad con los que se gozan. Alguien se gozó por las bendiciones que le dio Dios, ¿verdad? Almas que le dio Dios. ¡Ay! Mira lo que el Señor hizo. Mira cómo salvó las almas. Mira cómo esto. ¡Ay, sí, qué bueno, hermano! Esto lo hemos visto en la iglesia. Hermano, mira cómo el Señor me bendijo con esto. Y de repente el Señor nos ha dado discernimiento de cómo ciertos hermanos de repente reaccionan a esas bendiciones. Reaccionan como
como queriendo que fuera para ellos, queriendo que fuera como con envidia. Y cuando nosotros detectamos eso en nosotros mismos, detectamos eso, entonces nosotros debemos de ir delante del Señor. Ayúdame, Señor, sentí esto, no sentí gozo, ¿se entiende? Porque eso no nos puede pasar a todos, nos ha pasado a todos de una u otra forma. No sentí el gozo que tenía que sentir con el gozo del hermano, sino que lo que sentí fue que yo quería que fuera para mí. Entonces eso está mal. Lo que dice es, gózate con lo que se gozan, llora con lo que lloran, gozad con lo que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociando con los humildes. ¿Qué quiere decir? Hay grupitos que se hacen en la iglesia, ¿entiendes? Me reúno con los hermanos que tienen más recursos y algunos que tienen menos recursos, que no tienen ni un pan para brindarme, ni una casa donde ir allí a pasar juntos un rato de armonía, de plática, sino que me reúno con los que más tienen, con los que sí de repente allí puedo tener más deleite en esta vida. Dice, no sea así. Por eso que dice, unánimes entre vosotros, pero no altivos. O sea, como los que tienen menos, allí lo tengo a un lado y me uno al grupo de que más tiene, de que más allí recursos. No, sino asociándonos con quién. Ahora que habla dentro del pueblo de Dios, principalmente con quién dentro del pueblo de Dios. Principalmente con quién, con los humildes. Mírenlo ahí. Principalmente con quién, con los humildes, hermano. ¿Entiendes? Ay, no, porque lo que tiene tantos títulos. Ay, no, porque allá con el pastor, allá con el hermano que tiene allí una lancha para ir junto a pasear al mar. Mira, con los humildes. Es lo que dice. ¿Te das cuenta? O sea, está hablando, ahora aquí está, primero hace la diferencia entre el hermano y el mundo. Ahora, va dentro de la, después dice la relación con los que se enemistan, ¿entiendes? O con los que son supuestos hermanos y se levantan contra uno. Ahora habla de entre los hermanos. Esa relación entre los hermanos hace una prioridad, asociados principalmente con todos, pero principalmente con los humildes, porque esos están solos, no tienen quien se les acerque. A veces hay gente en la iglesia, hermanos en la iglesia, que están solos, allí tirados para un lado, porque no tienen que brindar. Amén, así es. Mire qué terrible. ¿Y dónde está el Señor en los demás que lo ven allí? Están reunidos los demás, porque los demás sí tienen que brindar, y el que no tiene que brindar, allí tirado solo en un rincón o una esquina. Llega y se va, y medio que lo saludan normal, pero de relacionarse con él, nunca. Es como Sí. el que se burlaron que no tenía ropa, que con eso fue a la iglesia. Pues esto sucede en la iglesia hoy en día. Hasta personas que se burlan de hermanos, que un hermano le testificaba a mi esposa el otro día, se burlan de unos en la iglesia. Yo no dije hermanos, pues no son hermanos. Quisiéramos que fueran hermanos, pero no lo son. Que se burlan de otros. Que se burla, sí, porque es que no es nacido del Señor. Una persona que hace eso está lleno del diablo. No estamos ofendiendo, está lleno del diablo, no está lleno de Dios. No, que se burla de que otro no tiene ropa, de que va con la misma ropa. ¿Y dónde está Cristo en ti? ¿Qué te estás burlando de esas cosas? Cuando tú debías de darle de tu ropa y amarlo todavía más, ahora por su condición. ¿Se entiende? ¿A dónde está Cristo? ¿Qué palabra de Dios hay en una persona así? No hay palabra de Dios, lo que hay palabra del infierno, hermano. No hay espíritu de Dios, lo que hay espíritu del infierno en esas personas que hacen así. Y que se burlan de otros porque van con la misma ropa. Eso lo vivimos nosotros una vez, lo hemos vivido en iglesia. Mire, hermano, hermanas burlándose de otros, de otras que tienen un rotico en una ropa. Oiga esto. Amén, así. Que tiene un rotico en una ropa, por nada o por lo que sea, a veces que ni se da cuenta o porque le falta o por cualquier motivo que sea burlándose. Ahí está Satanás metido en ese corazón, riéndose y burlándose. Jesús jamás lo haría, hermano. Jesús jamás lo haría. Miren lo que es. Asociando con los humildes.
Mire, solamente una oportunidad íbamos a buscar una hermana, íbamos a la iglesia, íbamos a buscarla en el carro, a recogerla. Cuando la recogemos, ella está vestida de blanco, su falda está vestida de blanco, y como su velo también no tenía, su velo no, el blanco, el Señor nos ha enseñado. Pero yo cuando estamos llegando donde la hermana, ella está allí esperando, ya estamos llegando del carro, la veo de lejos, y le comento a mi esposa, ay, así como está vestida la hermana, se visten los babalaos, los brujos, estas cosas, fíjate. Entonces creo que mi esposa me respondió, ay sí, bueno, ahí recogimos a la hermana, fuimos para el culto. Oiga cómo fue, fuimos para el culto, y estando en el culto, el Espíritu Santo me redargulló de una cosa, tenía que arrepentirme, porque lo que hice estaba mal, ¿entiendes? Había sangre en mis manos, yo no debí comentar eso, y me hizo, cuando terminara el culto, pedirle perdón a la hermana, vean, quiero llamarle, es que yo comenté esto antes de llegar a usted, porque yo no, mire, eso es por comentar algo, porque eso es un tipo de burla. Ahora burlas peores que esa, ¿cuánto más? Manos llenas de sangre. Y hablando de Dios, estando en la iglesia, hay que arrepentirse, hay que pedirle perdón al hermano, asociándolo con los humildes, con el que está solo, con el que está tirado allí a un lado. Esta es la iglesia del Señor. Lo demás no es iglesia del Señor. Es culto, es cizaña, hermano, lo que está allí. Entonces, estamos hablando del conocimiento del Señor, hermano. Este es el Señor. Este es el Creador, el que hizo al hombre con un amor indescriptible. Esto es lo que debemos de conocer del Señor. Esas son sus cualidades principales. Eso es lo que Él pide principalmente sobre todas las cosas. ¿Entiendes? A los que nos hacen mal, dice el verso 17, no le paguen con mal. No paguéis a nadie mal por mal. Pero mira lo que me hizo, pero eso es lo que tú, está bien, es víctima, pero lo que dice la Biblia es que no le pagues mal por mal. Dios recompensará la humildad, Dios recompensará, hermano, la mansedumbre, Dios recompensará al pacificador, Dios recompensará. No pague mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres, aunque ellos procuren lo malo. Amén. Mira lo que habla la Biblia. ¿De qué estamos hablando? Del corazón del Señor. ¿Entiendes? Del corazón del Señor. Allí entramos al conocimiento del Señor. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Hay hermanos que tienen esta duda. Hay personas que dicen, bueno, pero si yo le pedí perdón, hubo un conflicto entre nosotros. Si yo le pedí perdón, entonces yo estoy esclavo, yo estoy preso porque él no me quiso perdonar o ella no me quiso perdonar, o sean hermanos, sean esposos, sean allí quienes sean, conocidos, aunque no sea hermano. Sí, entonces me pregunta, entonces yo estoy mal y estoy en pecado porque la persona no me quiso perdonar. No, hay que ir a la Escritura. Mira lo que dice la palabra del Señor. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que depende de mí? Mi parte yo debo hacerla. ¿Cuál es mi parte? Mire, fulano, perdóname, quiero estar en armonía, en paz contigo. A mí no me venga hablando de nada. Dele para allá con su perdón. Ya lo que dependía de mí, yo lo hice. ¿Sí me entiende? Como la persona no quiso, entonces ya yo soy justificado por el Señor. Porque ya lo que dependía de mí, mi parte ya la hice ya. Ya mi parte la hice. ¿Cuándo no somos justificados? Cuando no hemos hecho nuestra parte. Nuestra parte es ir a reconciliarnos. Si el otro quiere, entonces estamos todos en paz. Si el otro no quiere, él es el que está en guerra y yo quedo libre delante del Señor. Eso es lo que dice. Si es posible, si no se puede, bueno, que dice que si no se puede, está justificado. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, quiere decir que si ya no depende de mí, ya entonces, ya yo no tengo que ver con eso. Ya esa persona se la tendrá que ver con el Señor. Pero yo quedo libre. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Entonces, cuando esto lo dice, quiere decir que esto son cosas que van a acontecer, que le van a acontecer a la iglesia. ¿Me entiendes? Pues si no, no te lo advertía, no te lo dijera.
Entonces son cosas que le van a acontecer al cristiano, al hermano. Ahora, más en el tiempo en que vivimos, más personas que usted va a ver, que usted la perdona, la ama, usted quiere quiere reconciliar, o le pide perdón si usted fue el que hizo el agravio, y la persona no quiere saber nada. Pero a mí le habla claro, porque esto es algo de la multiplicación de la maldad, ¿entiende? Personas que dicen amar a Dios, pero que a mí no me venga con perdón ni con nada, y no se quieren reconciliar. Yo no sé qué tipo de Dios será ese, pero no es el Dios de la Biblia, no es el creador, no es el autor y consumador de la fe, no es el que es el amor y el promotor del amor, ¿entiendes? No es el que habla no es el que dijo un mandamiento, doy con amigos unos a otros, como yo he amado. No es ese el Dios de que habla, y no es ese el que Dios que alaba. Salvarse no llega ni al techo cuando una persona la ve en esa condición, ¿entiendes? Entonces, el enemigo, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tiene hambre? Ay, quédate con hambre, porque te hiciste enemigo mío. No, dale de comer, pero de corazón puro y sincero. Si tiene sed, mira cómo le está pasando. Mire, este es el juicio de Dios sobre él. No, dice, dale de beber. ¿Qué le parece? Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Hermano, ¿cuáles son las ascuas de fuego? Ahora el Señor me las hace entender claro. O sea, le redarguirá y su propia mente no lo dejará tranquilo, y entonces él irá y se arrepentirá y se dará cuenta de su error, ¿entiendes? Wow, soy enemigo de él, mira cómo me trata con tanto bien. Ay, mira cómo me dio lo que yo necesitaba. Entonces, esas son las ascuas de fuego que amontona sobre su cabeza. No es que lo estás arrojando para el infierno. Porque hay gente que malinterpreta este texto que dice: si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Porque haciendo esto, tú amontonas ascuas de fuego sobre su cabeza. Y de repente uno piensa: haciendo eso ya lo arrojo al infierno. Pues estás perdido. Si piensas que lo vas a arrojar al infierno, estás perdido. Porque ese no debe ser el deseo del corazón. La voluntad de Dios no es que se pierda alguno, sino que todo sea salvo. Y que ninguno se pierda, sino que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Y esta es la forma de hacerlo arrepentirse y que sea salvo. Esta es la forma. ¿Cuáles son las ascuas de fuego que amontonan sobre su cabeza? Pensamientos que lo redarguye, que no lo dejan tranquilo. Ay, yo hice mal. Mira qué mal me he portado con fulano. Mira cómo lo he agraviado. Y mira cómo él me hace bien. Esto es lo que quiere decir. ¿Se entiende? Haciendo bien, cuando la otra persona me hace mal, lo hago. Ay, pero ¿por qué hago esto? Una oportunidad, estaba en una tienda comprando, iba con el carrito allí de echar las cosas, y había un varón del mundo. Entonces de repente como que allí de repente pasando, ¿verdad?, en una de las partes de la tienda, como que allí como que estaban un poquito tropezados con los carritos. Bueno, eso es normal, eso. Entonces pasa ese momento, pero después en otra de esto hilera de estas cosas, de los productos, yo voy a pasar. Entonces su carro está metido en medio, y entonces yo como que trato de pasar, apenas lo toco así, lo aparto un poquito. Entonces me dice: ¡ese es mi carro! O sea, ya quería pelear. Y yo le dije: perdóname, Dios te bendiga, mía, fíjese que Cristo nos ama a los dos, perdóname. Y se quedó así y dijo: ay, tú eres cristiano, ay, tú estás escuchando alabanza, ay, perdóname. Y entonces ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Él me quería pelear, pero entonces le vengo y le respondo como bien. ¿Qué es lo que hice? El espíritu lo redarguyó. Ay, yo estoy contra este, mira cómo le respondo, pero mira que él me está haciendo bien. O sea, esto va un poco más allá de dar de comer, de dar de beber. Cuando la persona te ha hecho mal y lo que quiere es darte mal, lo que quiere es darte veneno, lo que quiere es darte hielo, y lo que quiere es darte agua con sal cuando tú tienes sed, entonces, cuando él necesita, tú le das bien, tú le das agua fría, rica, deliciosa, tú le das comida, tú le das alimento. Entonces amontonas en su cabeza ascuas de fuego, pensamientos que lo redarguyen, y se arrepiente y se da cuenta de su error que había cometido, y ahí él será salvo.
Amén. Porque ahí se va a arrepentir. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere decir. No es que lo arrojamos al infierno y fuego, porque vemos la palabra fuego, ¡ay! Ya entonces el fuego le cae encima. No, hermano. Quiere decir pensamientos que los redarguyen. ¿Entiende? Y termina diciendo, no seas vencido de lo malo. Si no vence con el bien, el mal. Romanos 12:21. ¿Qué quiere decir? El mal se va a levantar. ¿Cuál es el mal? Viene de afuera hacia adentro. Viene del mundo. También viene del mismo hermano. Viene de la misma iglesia. Pero dice que no te dejes arrastrar por eso. No responda de la misma forma. No actúa de la misma forma. ¿Entiende, hermano? ¿Por qué? Porque Dios es el que dará el pago al bueno y al malo, no el hombre. No seas vencido de lo malo. Vence al mal. El mal no se vence. Aquí estoy enfrente a ti para hacerte también la guerra que tú me estás haciendo. El mal no se vence así. El mal se vence haciéndole bien al que hace la maldad. Ahí es que el diablo dice, ay, pero ¿por qué no responde? Cuando le dieron una bofetada a Jesús, el diablo se levantó, ya va a ver si no va a responder, le da una bofetada. Y cuando el Señor responde mansamente, algo que el Señor ha revelado, es que el diablo ardió en ira. Ardió en ira. ¿Pero por qué no responde? ¿Pero por qué no reacciona? Porque es que tú vences al mal. Es que le calla la boca. ¿Entiendes? Dándole bien, hermano. Pero si no está lleno uno del Espíritu, no puede hacerlo. Por eso que se pone por obra la palabra de Mateo 24, 12 y 13. La maldad se multiplica. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Se caen los frutos del amor. Pero el que persevere en ese amor, se responde con bien al que le viene con mal. El que persevere en ese amor, ese será salvo. Ahí que está la salvación, alcanzará salvación. ¿Somos salvos cuando respondemos mal al que me habla mal? No, ahí no está alcanzando salvación. Ahí lo que está alcanzando condenación. Le está haciendo cosquillas al diablo y le está haciendo reír. ¿Entiende? Y la forma en que lo vencemos a él es pagando bien a que nos hacen mal. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Capítulo 12 de Romanos nos da como la forma, nos da a conocer o entender la forma en que debemos comportarnos los unos para con los otros. Del verso 9 al verso 21. Y la forma en que debemos comportarnos para con el de afuera. Y la forma en que debemos comportarnos y cómo debemos relacionarnos entre nosotros. ¿Entiendes? ¿Cuál es la prioridad? Y todas las cosas aquí están descritas. Por eso es que allí vamos conociendo, hermano, nosotros el corazón del Señor. Allí está el Señor en el hermano. Allí está el Señor en el perdido. Eso, cuando amamos al Señor, hacemos así. Porque cubrimos, suplimos la necesidad del Señor, que es el hermano, que es la persona, que es el alma perdida, que es el huérfano, que es la viuda. Suplimos su necesidad. Amén. Amén. Dios le bendiga. Sea la paz de Cristo en cada una, amor, en cada una de nuestras vidas. Bendito sea el Señor de toda gloria y de toda la alabanza y poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que pidamos la ayuda del Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre, que nos ayude y nos bendice y nos fortalece.